Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima Astrología, donde hablamos acerca de astrología y mitología, desde un punto de vista humanista y esotérico. En esta ocasión les hablaré acerca de la luna llena en Capricornio y la aterrizada de Urano en Géminis. Bueno, en primer lugar, me parece importante mencionar que la luna se llena de la luz del sol. Y esto ocurre cuando éste se encuentra en el signo opuesto al de la luna. Por esta razón, hablar de la luna llena en Capricornio implica hablar de su contraparte solar en el signo de Cáncer. Como venimos hablando en este canal, desde el último plenilunio en Sagitario, con la entrada de Júpiter en Cáncer, este signo ha tenido cierto protagonismo, el cual no se puede dejar pasar, ¿no? En este caso, ya no tiene tanta importancia, sin embargo, haré mención del mismo en la medida de que sea necesario. ¿Mm? Bueno, ya pasando, digamos, después de este pequeño preámbulo, eh, es necesario recordar que Capricornio nos habla de una suerte de trabajo interior, del trabajo de convertir el plomo en oro, como bien lo planteaban los alquimistas. Esta imagen metafórica nos sirve para traer a la conciencia una labor espiritual que implica un arduo trabajo de una o de más vidas, quizás para quienes crean en el tema. En ese sentido, Capricornio nos trae a colación aquello que se nos dificulta, aquello que no se nos da con facilidad. Si a esto le añadimos la luna llena como ese agente luminar que nos habla de nuestra intimidad, nuestra relación con nosotros mismos y ese lado nocturno que nos habita, es decir, la luna nos habla de nuestro inconsciente, nuestras emociones e instintos que subrepticiamente, sin que nos percatemos de ello, nos impulsan a tomar ciertas decisiones que revelan esas historias de la infancia que dejaron heridas y vacíos emocionales. Esto se evidencia principalmente en lo que podríamos llamar quizás patrones de conducta repetitivos, pero que en el fondo no queremos repetir, que es muy similar a lo que Freud llama compulsión a la repetición. Es decir, llegamos y no entendemos por qué siempre estamos repitiendo una y otra vez este mismo tipo de situación. Y finalmente lo hacemos de todas maneras, ¿no? A nivel inconsciente es como si fuéramos construyendo ese camino para que todo se dé y se propicie de esa manera. Bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿y esto exactamente cómo lo podemos entender o cómo lo podemos aterrizar? Mm, para ello les propongo que nos inventemos un personaje. Creo que desde el ejemplo es mucho más claro. Mm, digamos que este personaje, eh, vamos a decir que es de género masculino, lo llamaremos Pedrito. Y digamos que Pedrito durante su infancia siempre buscó la aprobación de su padre. Este último, es decir, su padre, le exigía que siempre fuese el mejor de su clase. A pesar de sus inmensos esfuerzos por lograr impresionar a su padre por sus logros académicos, este siempre encontraba una manera de denigrar los logros que Pedrito le mostraba, pues buscando su aprobación, la aprobación de su padre. De ahí que el tema de lo intelectual y los logros intelectuales sean una cuestión recurrente en la mente de Pedrito, en sus objetivos, en lo que hace, en sus acciones, etc. Dicho de otro modo, Pedrito siempre quiere sobresalir intelectualmente con una forma inconsciente de buscar la aprobación de su padre. Claramente su padre en la mente adulta de Pedrito ahora se muestra bajo la figura de sus profesores de universidad o de sus jefes, etc. ¿no? En la medida en que este personaje va creciendo, esta representación de ese padre va adquiriendo diferentes máscaras, ¿no? Pero en el fondo, en esencia, es ese mismo conflicto de esa infancia de Pedrito con su padre, por buscar la aprobación de una autoridad a nivel de lo intelectual. Entonces Pedrito construye toda una narrativa en su cabeza. Digamos, por ejemplo, que en la empresa que trabaja Pedrito tuvieron una presentación muy importante este mes acerca de la evaluación de rendimiento de algo en la empresa. Póngale lo que quieran ahí. Y él se quebró la espalda para hacer una presentación lo más óptima posible. Se esforzó demasiado, por decirlo de alguna manera. La presentación pues sale muy bien, en general la junta directiva de la empresa no hace mayores comentarios, lo mismo el jefe y demás compañeros y colegas. Y bueno, quizás para una persona que no tuviera este tema resuelto con su padre, no tuviera este conflicto anímico, pues podría decir que todo salió bien desde esa narrativa. Sin embargo, desde la narrativa de la mente de Pedrito, de la narrativa que construye Pedrito desde su percepción, le queda un sinsabor, podríamos llamarlo de esa manera. Pedrito para sus adentros se pregunta, bueno, si yo me esforcé, si yo hice todo lo mejor, preparé esta presentación con antelación, la pensé muy bien y para mí todo salió tan bien, pues porque nadie me felicitó. Me parece que después de todo lo que preparé me merecía al menos un aplauso, un mínimo de reconocimiento, ¿no?
¿Será que no lo hice tan bien como creí? ¿Será que me van a llamar la atención? No, ¿será que sí voy a seguir en este trabajo? ¿Será que no lo estoy haciendo tan bien como yo creo? Y entonces ahora me van a hacer algún tipo de sanción. ¿Qué va a pasar? Es decir, toda esta serie de pensamientos obsesivos llevan a Pedrito a suponer que lo van a despedir. Y es algo que no puede, digamos, sacarse de la cabeza de este señor. Ahora Pedrito no puede dejar de imaginar una y otra vez la escena del despido, ¿no? Aparece en su cabeza, ¿no? Él está sentado en su computador y de repente lo llama el jefe. Cada vez que la imagina le cambia algunos detalles, pero la idea es en esencia la misma. ¿Mm? Es decir, Pedrito se imagina así que llega su jefe, él está sentado en su computador, llega su jefe o la secretaria y le dice, ven, es que necesitamos hablar contigo. Y lo sientan y le dicen, no, es que mira, que es que tú no estás rindiendo, es que no es suficiente, es que te tenemos que dejar ir, ¿no? Y siempre está repitiendo esta imagen una y otra vez. Esa escena se repite y se repite durante todo el día en su cabeza. Él es esclavo de esta imagen e ideación recurrente. Él no puede evitar no pensar en ello. Le cambia algunos detalles, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Bueno, Pedrito termina teniendo, digamos, un ataque de pánico como resultado de todo esto. Porque al final se desborda, ¿no? Esta situación lo desborda. Aunque en realidad nadie está pensando que hizo un mal trabajo, la situación, digamos, el día para los demás se desarrolla común y corriente. En realidad, todo está en la cabeza de Pedrito. Pero toda esta serie de pensamientos, pues, en su cabeza se proyectan y el cuerpo los vive como si fuesen reales y de ahí viene, digamos, este ataque de pánico. Ahora me disculpo si de pronto creen que me desvío un poco del asunto a tratar en este video y me centré excesivamente en los detalles, pero me interesa dibujar la imagen, pintar el panorama de la mejor manera posible para que entendamos cómo se puede llegar a expresar en nuestras vidas esta energía de lo lunar en Capricornio. Y me dirán ustedes, y bueno, esto quizás se aplique a alguien que tiene luna en Capricornio en su carta, ¿no? Es algo más de pronto estructural de la personalidad de de aquel sujeto, ¿no? Pero la luna llena en este caso a que nos invita, ¿no? Conteste de manera más concreta. Bueno, yo les diría, pues la luna llena nos da la oportunidad de tomar conciencia de este tipo de vacíos emocionales. Claro, estoy poniendo un caso demasiado específico, etcétera, para darles una idea, pero esto se nos puede presentar en nuestras vidas amorosas, en muchos lugares, ¿sí? Capricornio nos habla efectivamente de la tradición, de la norma, de una estructura que se viene repitiendo durante hace muchas generaciones atrás. Entonces también nos habla de esos valores y esas prácticas que se reproducen, pero que quizás resultan caducas a la luz de lo que es una luna, digamos, en términos de lo íntimo, de lo emocional, de esas carencias que hemos tenido. Porque muchas veces esas tradiciones guardan esos vacíos, esos silencios, que ahora esta luna nos permite también darle agencia, responsabilizarnos de ese dolor. Como se plantea desde algunos paradigmas de la psicología, abrazar y ocuparnos de ese niño interior, de ese niño herido. ¿Mm? Digamos, podríamos decir, una pregunta que nos podríamos hacer o que les hago es, ¿qué es aquello a nivel emocional que no he atendido y que estoy esperando que resuelvan otros por mí? Esto es muy importante, porque si muchas veces la luna, si lo ponemos como en esa representación de este niño, el niño espera siempre que el adulto lo contenga, que el adulto le ayude, que el adulto lo resuelva. Entonces, lo importante aquí es cómo yo aprendo a contenerme a mí mismo, a cuidarme a mí mismo, a cuidarme a nivel afectivo, tal como ocurre en el caso de Pedrito. Si nos quedamos como Pedrito esperando que la respuesta venga de afuera y que los jefes le celebren cada pequeña cosa que hace bien dentro de su trabajo, como si fueran sus padres putativos, pues no nos estamos haciendo cargo de lo que debemos hacernos cargo, ¿sí? Porque estamos esperando esa respuesta externa. Y el drama o el problema de esto es que nunca vamos a estar conformes con ello, porque al final este niño se puede volver un tirano, un monstruo, que devora afectivamente todo a su paso. ¿A qué me refiero? Claro. Entonces, primero Pedrito, volviendo al caso de Pedrito, Pedrito reclama un mínimo de reconocimiento. Y quizás le es dado, pongamos el caso hipotético, le es dado ese mínimo de reconocimiento. En la reunión, volvamos a la escena de la reunión, él hace la presentación de toda la evaluación, listo, y la junta directiva lo felicita por su buen trabajo, su jefe también, chéverísimo. Pero le vuelve a quedar ese sinsabor, va a volver a pasar otra situación en donde le va a quedar una suerte de sinsabor porque no es suficiente, entonces espera un reconocimiento mayor, pero ¿por qué no me dan esto? ¿Por qué no me
no me reconocen esto de otra manera. Bueno, claro, esto se puede volver, lo vemos más de pronto en las relaciones, quizás de pareja, en donde empezamos a exigir cada vez más y más a la otra o al otro. No, es que ¿por qué no me reconoces esto? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no? Pero es que yo he hecho esto y yo he hecho lo otro. Yo me sacrifiqué por esta relación. Yo me sacrifiqué por esto. Yo siempre doy y doy y doy. Y bueno, pues en realidad el otro, la otra no tiene por qué hacer nada de lo que nosotros esperamos, ni siquiera de retribuirnos lo que nosotros esperamos que sea retribuido. En el fondo, depende de nosotros aprender a poner esos límites y decir, si siento que realmente aquí no hay esos mínimos de reciprocidad que para mí son importantes y realmente no veo ese afecto y ese cariño de la otra, pues yo me doy me tengo el suficiente afecto y valor y autoestima que decido cerrar ese capítulo en mi vida. Partir cobijas, como decimos, ¿no? Aquí, que podríamos decirlo es terminar la relación. Claro, no es fácil, etcétera. Pero a lo que voy con todo esto es, somos nosotros quienes nos debemos encargar de ello. ¿Mm? Y bueno, el área específica en que, digamos, esto se expresará o se está expresando en nuestras vidas, pues depende en buena medida de la casa en que tenemos a Capricornio. Por eso los invito a que miren su carta y vean y logren identificar en qué casa de su carta natal tienen el grado 18 de Capricornio, que es en donde ocurre la luna de hoy 10 de julio. Bueno, en añadidura a lo anterior, otro elemento importante se encuentra en Marte, haciendo contacto con el Sol y la Luna, aspectos, digamos, respectivamente de trígono y sextil, los cuales son aspectos que nos pueden facilitar este trabajo de la luna llena si decidimos utilizar dicha energía disponible. ¿Esto qué quiere decir concretamente? Pues Marte en Virgo nos recuerda que solo nos podemos hacer cargo de nuestra vida emocional en la medida en que nos autoobservamos con ecuanimidad, llamémoslo de esa manera. En otras palabras, es necesario soltar el control. Si somos demasiado autocríticos, es necesario que abandonemos la autocrítica. No nos demos tanto látigo. La autocrítica, en este caso, con un Marte en Virgo, nos puede enfermar o hacer más daño. ¿Sí? Todo el tiempo estamos, no, es que no lo hice suficientemente bien, es que me hace falta esto, me falta mejorar en esto, en esto, en esto. No soy lo suficientemente perfecto. No, y nunca lo vamos a hacer, evidentemente. Entonces, es necesario bajarle un poco a esa autocrítica, esa vocecita que todo el tiempo nos está diciendo, no, es que esto lo hizo mal, es que lo hizo... ¿Sí? Porque eso nos va a afectar también nuestra salud física y mental. Muy bien. En cambio, bueno, si siempre creemos que todo lo que nos pasa en la vida es culpa de las circunstancias externas y de los demás, y yo soy perfecto, pero es que este me hizo esto, es que esta situación no salió de la mejor manera por esto u otro, pues es necesario incluir una mirada más autocrítica a esa manera de autopercibirnos, porque pues, evidentemente no somos perfectos y vamos a tener una serie de errores que tenemos que ir mejorando poco a poco. ¿Mm? De lo contrario, nos quedamos en el autoengaño, en los dos polos de lo que se llama la infatuación egoica, ¿sí? Que ya lo he hablado en este canal. ¿Mm? Porque o creo que soy lo peor, ¿sí? O creo que soy perfecto, ¿no? Entonces son esos dos polos y autoobservarnos con ecuanimidad pues significa justamente vernos como realmente somos, abandonar la idea de que tenemos que ser perfectos y autocastigarnos por nuestros defectos o caer en el espejismo de que ya somos perfectos. ¿No? No somos perfectos ni los seremos y eso está bien. Ese es el primer paso, la primera acción, Marte, para poder avanzar en el reconocimiento de los vacíos emocionales que dejó nuestra historia infantil, una llena en Capricornio, en oposición al Sol, en Cáncer. Ahora es tiempo, nos dice Marte, de que hagamos un acto heroico. Es tiempo de que hagamos un acto heroico por amor propio, y que enfrentemos eso que no hemos querido enfrentar, que nos hagamos cargo de esa herida infantil. Ese es el acto heroico de Marte, en este caso. Darnos cuenta que esa búsqueda, esa compulsión a que todo tiene que salir como yo quiero, a controlar, etcétera, hace parte de no querer afrontar esa herida. Y es necesario que afrontemos la herida, que nos hagamos cargo de ese niño. Ahora bien, pasando al último elemento a tener en cuenta en esta luna llena, no podemos olvidar la entrada del señor transpersonal Urano en Géminis, ¿no? El tan sonado. Para quienes no hayan visto aún el video que hice acerca de la entrada de Urano en Géminis y el portal que se abre con la configuración de los transpersonales, lo dejo aquí en pantalla, ¿no? Que digamos ahí ahondo mucho más en el tema, acá es una mirada somera al respecto desde este punto de vista de la luna llena. Bueno,
Una luna llena en el ciclo lunar nos habla del éxtasis, ¿no? Del punto más alto a nivel energético de la luna. En este sentido, pues conectándolo con la idea de la entrada de Urano en Géminis, o bueno, justo antes, la primera, después del solsticio de verano, además, esta luna llena es la primera que tenemos después del solsticio de verano. Esto nos anuncia la apertura a un portal, o de un portal hacia lo inesperado, lo impensable, y que es mmm, la energía que marcará la tonada y el ritmo de los próximos 3 meses, hasta el equinoccio de otoño, más o menos. Incluso podríamos decir que hasta el inicio del invierno en el hemisferio norte y del verano en el hemisferio sur, puesto que Urano vuelve a dar su última visita a Tauro el día 8 de noviembre, que justo cuadra sincrónicamente con el momento en que la luna está, perdón, el sol está cruzando los 15 grados de Escorpio, que es justo la mitad de un signo fijo, y que de acuerdo a un astrólogo que se llama Dane Rudhyar, él dice que hay una suerte de portales específicos entre el, los 4 signos fijos, justo la mitad de los 4 signos fijos, ¿no? Mm. Así que esta luna llena nos está dando la oportunidad no solo de tomar conciencia de aquello que debemos encargarnos y tomar responsabilidad con relación a nuestra vida afectiva, sino que también nos permite abrir la percepción cognitiva y nuestra manera de ver el mundo a formas totalmente diferentes, de concebir lo vivo y lo humano desde otras maneras que nos permitirá conectar con el mundo de lo sutil y darnos cuenta que nuestra voluntad y romper las cadenas que nos atan al sufrimiento son posibles gracias al contacto con algo mucho más profundo. Se trata del mundo de lo inefable, de lo que reside más allá del verbo y de la palabra y que en consecuencia se considera un misterio. Esto es supremamente complejo, lo sé, pero fíjense, claro, por un lado podríamos hablar de toda la parte más psicológica de la cuestión, ¿no? Los dolores, los vacíos de la infancia, que nos viene recordando esta luna llena en Capricornio, y que, claro, venimos reproduciendo las mismas pautas de comportamiento una y otra vez esperando diferentes resultados, y lo que nos permite Urano en Géminis es darle la vuelta, es decir, liberarnos de ese dolor, pero ¿a partir de qué? Acá, a partir de cambiar esos valores, esas tradiciones, esas prácticas. ¿Y cómo empezamos eso? A partir del cambio de un esquema, de un paradigma, de un esquema cognitivo, de un paradigma. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues empezando a abrirnos a nuevos espacios, a nuevas ideas. Coger un libro de algo que nunca hayamos leído, que se relacione con esto que nos está pasando. Y decir, bueno, yo siempre he optado por esta ruta y qué tal que si tomo esta otra, qué tal si tomo este curso que habla desde otro lugar totalmente distinto, qué tal si me leo este libro o investigo de este tema y miro otros autores, otras perspectivas que nunca me he atrevido a mirar, que para mí son absurdos. De pronto de lo absurdo, claro, eso es lo impensable, porque como es algo que se sale de mi esquema cognitivo, pues para mí no cabe en mi cabeza. Entonces, si yo no soy capaz de lanzarme de esa manera, un poco como la carta del loco que se está tirando al vacío, si nos tiramos al vacío, y puede sonar lo más irracional, si no nos tiramos a ese vacío, no pasa nada, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo lo mismo. Entonces, Urano en Géminis nos permite este proceso, este cambio, nos abre esa puerta. Claro, acá yo no estoy diciendo, no, entonces tuve una epifanía y renuncié a mi trabajo sin ninguna otra opción y entonces yo estoy esperando que se abra esa puerta porque no, a lo que me refiero es justamente abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas maneras de ver el mundo, nuevas perspectivas que nunca me he querido abrir. ¿Mm? Buscar espacios y frecuentar espacios que quizás nunca había pensado, ¿no? Soy una persona muy racional, no soy muy sensible, entonces me voy a un recital de poesía y hasta me llevo algún poema y voy y lo recito, o lo escribo yo y voy y lo recito, así haga el ridículo, voy y lo hago a ver qué pasa, ¿no? Y entonces eso hace que empiece a conocer otras personas que tienen otras perspectivas y eso me abre, digamos, nuevos caminos hacia quién sabe qué y me permite ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Esa es Urano en Géminis justo en esta luna llena y lo que va a ir marcando ese paso durante sobre todo los próximos 3 4 meses de este año. Y claro, desde este otro lado más esotérico, ya dejando este lado un poco más psicológico, Urano en Géminis nos permite ver más allá de las palabras, ¿no? De las palabras como aquello que hace referencia a una cosa, ¿no? La palabra libro que me habla de la cosa que yo entiendo como libro, ¿no? Y que en ese sentido,
significación burda del referente, del objeto, se agota. Y lo que nos obliga a construir nuevos lenguajes o metalenguajes más bien. Es decir, a construir nuevas maneras de entender el mundo, de significarlo, por medio del mito, por medio de la metáfora, por medio de otras maneras del arte, de la poesía, etc. De ahí recalco la importancia de abrirnos a nuevas formas de concebir el mundo. Recordemos que Urano no es lento ni apacible, sino que su don cae como un rayo. Y más cuando está en un signo de aire. Este rayo puede ser una epifanía que nos llega en medio de una tarde lluviosa, mientras salimos del trabajo y tomamos el transporte público o vamos en nuestro coche para ir a casa. O puede ser un sacudón que nos da en nuestras vidas como un cambio de trabajo, un despido, el fin de una relación, entre otros, sin fin. Bueno, otra gran cantidad de cosas más que puede llegar a ser, ¿no? Claro, esto puede parecer agresivo y lo podemos ver desde nuestra propia perspectiva egoica como algo negativo, pero en el fondo es aquello que nos va a abrir las puertas a lo inesperado. De pronto en el momento decimos, pero entonces no, esto por qué, yo pensé que esto nos iba a salir, yo pensé que este negocio se iba a cerrar y ahora va a tocar replantear todo el esquema que veníamos haciendo en la empresa, no sé qué. Bueno, y esa puede ser la apertura de la puerta, ¿no? Claro, no podemos quedarnos como, digamos, seres pasivos esperando que esto simplemente vaya actuando en nuestras vidas, esperando a ver si Urano llega acá como el rayo que me ilumina. ¿Mm? Sino que debemos mantener una mente lúcida y ser conscientes de estos cambios para poder abrazarlos de la mejor manera y aprovecharlos a nuestro favor. Es decir, estas energías o nos ocurren y nos desbarajustan, o nosotros de manera consciente las vamos trabajando y las aprovechamos. Pero quedarnos en el sillón esperando a que de repente mágicamente Urano venga y nos cambie la vida y todo esté bien, pues eso no ocurre así. Recordemos que Urano tiene relación con los cambios y los cambios conducen también al caos, ¿no? Y ustedes me dirán, pues sí, el caos es necesario para el cambio. Sí, tienen toda la razón. Sin embargo, el cambio debe incluir voluntad y conciencia. Es decir, claro, el cambio implica una crisis. Si yo termino con mi pareja porque es que tenemos maneras de ver el mundo muy distintas, o quizás eran muy similares y ahora yo estoy viendo el mundo de una manera muy distinta, o ella fue quien cambió, o él fue quien cambió, pues bueno, se tiene que acabar y eso es parte de la crisis y eso me está diciendo algo. Es justamente el lenguaje de los cielos diciéndonos, tienes que cambiar. O si ya cambiaste, pues entonces tienes que seguir con este cambio, tienes que seguir este camino que tú conscientemente escogiste y que sabías que tenían este tipo de consecuencias. Y bueno, sí, sí, es importante ahí tener en cuenta un tema muy importante, que es el cambio que debe incluir voluntad y conciencia, que ya lo mencioné, ¿no? Porque, claro, si yo no soy consciente en la medida en que voy viviendo estos cambios, mmm, pues el caos se torna en locura o en delirio. Pues de ahí la carta del loco y su relación cercana con Urano. Claro, esto nos puede abrir otras puertas y otras maneras de ver el mundo y nuevas posibilidades, pero si yo no soy capaz de ir transitando la situación, y trato de aferrarme a esa vieja narrativa que construía de lo que quería ser, esa vieja narrativa o esos esquemas, esos valores a los que estaba tan arraigado y sigo arraigado a ellos y la vida me está diciendo cambie, 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 Urano me está lanzando y lanzando indirectazos o directazos más bien, pues puedo terminar en la locura, ¿no? Puedo terminar en una depresión, puedo terminar en muchas cosas. Entonces es importante también aprender a soltar y confiar en que es lo mejor, ¿no? Si volvemos, por ejemplo, al caso de Pedrito, digamos que eh, a Pedrito lo despiden de su trabajo. Se cumplió su pesadilla más grande, etcétera, y lo despidieron. Y resulta que Pedrito, en una tarde desesperado, llega y escucha algún canal de astrología como este, en donde le dicen que Urano es un cambio inesperado en la vida y que le va a permitir evolucionar. Yo no soy muy amigo de esa palabra, pero bueno, no entrar en esas discusiones ahorita porque no vienen al caso, pero digamos que le va a permitir cambiar, transformar su vida, listo. Y Pedrito, después de oír esto, dice, no, pues ya, claro, eso tiene que ver con el despido, entonces todo me va a salir bien, yo para qué me preocupo. Y Pedrito se va feliz por la vida y sigue, y está seguro que su vida va a cambiar. Él cree que va a encontrar un nuevo trabajo en el que todo va a ser distinto. Él dice, no, entonces esta configuración en el cielo me va a cambiar todo. Y el próximo trabajo sí va a ser distinto. Mis jefes van a reconocer mi trabajo, me van a celebrar todo lo que hago, van a ser muy comprensivos con mis errores.
Y bueno, y pasa el tiempo y efectivamente nuestro protagonista consigue este tan esperado trabajo. Y Pedrito entra con esa esperanza de que todo va a ser distinto, una expectativa supremamente alta. Y quizás vive bajo esta ilusión unos cuantos meses o semanas. Pero luego comienza a vivir una serie de eventos que lo vuelven a frustrar y pierde la esperanza nuevamente, ¿no? Entonces, si su jefe vuelve y también, digamos, no le reconoce las cosas como él espera, sus colegas tampoco, le parece que todos son muy indiferentes a lo que él hace y deberían aplaudirle más. Y entonces él dice, no, la astrología me mintió, la astrología no sirve, yo realmente pensé que esto iba a cambiar, no, Urano, ¿cómo así? No, terrible, ¿no? Y claro, pues nada cambió porque él no ha decidido cambiar y encargarse de su propia vida, que es justo lo que nos está hablando esta luna llena. He aquí el mayor acto de locura, ¿sí? Propio de la repetición neurótica que todos o muchos hoy en día vivimos en algún área de nuestra vida, ¿sí? Y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque Urano en un signo de aire tiende a elevar incluso más sus expectativas de lo normal con relación a este tipo de ideas que creamos de lo que debería ser la realidad o lo que va a ser próximamente. Y claro, entre más elevadas sean esas expectativas, pues más alejada puede llegar a ser de la realidad. Y entre más alejada estén esas expectativas de la realidad, pues eso es como caer en picada y el impacto contra la realidad va a ser durísimo, ¿no? Entonces, por eso hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Recordemos el mito justo de Urano, que la compulsión del dios de los cielos, de este dios, era creer que iba a lograr crear al hijo perfecto. No obstante, lo único que lograba engendrar eran seres imperfectos, adefesios, seres deformes y monstruosos. Esa hace parte de la vida en este plano terrenal. Las cosas no siempre salen como nosotros queremos, esencialmente porque nuestro lado consciente en muchas ocasiones no está alineado con nuestro lado inconsciente. No hemos integrado muchas partes de ese otro que nos habita, de eso otro que también hace parte de nosotros y que seguimos rechazando, lo que hace que nos autosaboteemos constantemente. Asimismo, el mundo de la materia es imperfecta y justo la madurez a la que nos invita una luna llena en Capricornio es a aprender a abrazar cada error como parte del camino hacia el ascenso de convertir el plomo en oro. ¿Mm? Es decir, volviendo al mito de Urano, si lo que hemos creado a lo largo de nuestra vida son una legión de cíclopes, hecatónquiros y otra serie de seres que nos desagradan, que nos generan repulsión, se trata de reconocerlos como parte de nuestra obra y acción, como parte nuestra. Hagámonos responsables de nuestras obras y acciones y trabajemos con base en ello. Ese es nuestro punto de partida. ¿Mm? Porque si seguimos rechazándolos y creemos que afuera vamos a encontrar la solución, eso es una solución exotérica, ¿no? Estamos buscando una espiritualidad que responda a las vicisitudes y a los quehaceres de afuera, y no una espiritualidad esotérica, que es lo que nos invita a la astrología en realidad, que es mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro implica ese proceso de reconocer, y que desde ahí podemos empezar a transformar. ¿Mm? Porque desde un punto de vista, pues ese es nuestro punto de partida para la verdadera transformación y liberación desde esta luna llena con Urano entrando a Géminis, ¿sí? Que es la responsabilidad, no el creer que por una configuración en los cielos mi vida va a cambiar mientras yo me siento pasivamente en el sillón viendo cómo todo va pasando sin mi participación. Ese pensamiento es infantil, ¿m? En el sentido de que actuamos como niños, que como ya lo mencioné anteriormente, esperan que una figura mayor se ocupe de sus errores. Y la realidad es que nadie se puede hacer cargo de ellos, sino nosotros. Entonces, este es como el panorama general. Bueno, recuerden que si desean que haga un video hablando de cómo se expresa esta luna llena por cada casa y en cada área de la vida, me lo dejen saber en los comentarios. Espero hayan disfrutado escuchar este video tanto como yo disfruté grabándolo y nos veremos en una próxima ocasión. Buen camino.